Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakodash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús. Ok, pero su nombre es Yahabushai y significa el que salva o el Salvador. Ok, y eso es lo que nos dice en Mateo 1 y 21, que él va a hacer. ¿Ok? Porque aún falta que venga, ¿ok? Porque Él es el que ha de venir, como dicen las escrituras, ¿ok? Lo voy a agarrar aquí bien rápido, ¿ok? Este es Apocalipsis 22 y 20. Dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amán, ven, Señor Yahabushai, ¿ok? So el que viene es el Señor Yahabushai, ¿ok? Porque vino una vez y Él dio su sacrificio, ¿ok? Que ese sacrificio nos puso en una buena comunión con el Señor a través de Él, con el Padre Yahweh a través del Señor Yahabushai. Y eso era lo que era la ley, ¿ok? La ley uh, hablaba de sacrificios y rituales que se tenían que hacer, y el Señor Yahabushai, Él vino a hacer el último sacrificio, ¿ok? Porque después de ahí vamos a ver en Mateo 27 que se rasgaron las velas del templo, que eso es lo que significa que se quitó esa ley de sacrificio, porque el Señor Yahabushai fue el último sacrificio que se dio para traer expiación, ¿ok? Para traer perdón, alright? Y como nosotros sabemos, ¿ok? Los hermanos, estamos en un día de expiación o un día de perdón, ¿ok? Y es una festividad alta, ¿ok? Y sabemos que no la tuviéramos que seguir o no es necesario, porque el Señor Yahabushai ya tomó esa cuenta por nosotros, ¿ok? Pero nosotros, como dijo el apóstol a Rayamla, si en nuestras manos está hacer algo bueno que le agrada al Señor, ¿por qué no? ¿Ok? Es un hecho de fe, ¿ok? Y como vamos a ver aquí, la palabra por, por día de expiación en el hebreo es Yawam Kapar, que Yawam Kapar es de dos palabras, que Yawam significa día, ¿ok? Y día, como dice aquí, como las horas abrigadas, sea literalmente, dice de la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Eso es un periodo de 24 horas, ¿ok? De donde baja el sol hasta que baja el sol. Ok, y eso es lo que el apóstol estaba entrando, que aquí no es como tú lo quieras hacer. Tú dices, oh, pues de la 1 de la tarde lo hago hasta la otra 1 de la tarde. Y no es así. Es de la bajada del sol hasta la bajada del sol. Ok, y sabemos que el Señor se conforma, o más bien el Señor está agradado con nuestro mejor intento, ¿ok? Con lo mejor que podamos dar, porque sabemos que no somos perfectos y que, podemos fallar en ciertas cosas, pero nuestra mejor intención o nuestro mejor esfuerzo es lo que le agrada al Señor, ¿ok? Todo esto es acerca de tus intenciones, todo esto es acerca del interior, y eso es lo que el Señor Yahabushai vino a enseñar, vino a hacer, ¿ok? A través de su espíritu vino desde el interior, ¿ok? Porque como vamos a ver y como hemos visto, ¿ok? La ley antigua que traía rituales y sacrificios, esa ley no hacía limpia la conciencia de una persona, solo limpiaba el cuerpo porque era un ritual que se tenía que hacer. De esa manera, la gente se pudiera hacer limpia. Pero el Señor Yahabushai nos vino desde el interior, nos vino a enseñar desde el interior un mejor camino. ¿Ok? So como dice aquí, que es Yawam, que es la palabra por día. ¿Ok? Día y kapar significa expiación. ¿Ok? Pero tiene una raíz que es 3722, que es kapar también, que significa cubrir, expiar o condonar. Ok, yo le pregunté aquí a este demonio ChatGPT qué es condonar, y condonar significa perdonar o eximir a alguien de una deuda, obligación o castigo. Ok, y eso es lo que es el día de expiación de nuestros pecados, ok, como una entera nación. Ok, y sabemos que no toda la nación está
no sabe que son israelitas, pero los hermanos que estamos en la fe. Ok. So dice, significa perdonar o eximir a alguien de una deuda u obligación o castigo. Okay. Cuando se condona algo, se decide liberar a una persona o entidad de tener que pagar lo que debía o cumplir con una obligación, ya sea financiera o legal. Okay. Un ejemplo común es cuando se condonan deudas, lo que implica que el deudor ya no tiene la obligación de pagar el monto pendiente. Ya ves, porque el Señor Yahawashi pagó con su sangre. Okay. Y en el día de expiación, vamos a ver en la ley, eso hacía que dos cabras, okay, fueran las que cargaran, una que cargara con el pecado y fuera liberada en el desierto, y otra era en sacrificio. Okay. So, como dice aquí, expiación es el acto de reparar, enmendar o compensar una falta, pecado o error. Dice, en un contexto religioso, la expiación se refiere al proceso mediante el cual una persona busca purificar su alma o reconciliarse con Dios. Ya ves, y eso es a través de la contrición de tu alma. Ok, porque en Isaías 58 nos explica cómo podemos contriir, ¿cómo se dice? Afligir su alma, ok, que es por medio del ayuno, ok, por medio de negar algo tan esencial que todos usamos, ok, que es la comida y la bebida, que es un periodo de 24 horas bajando el sol hasta que baje el sol, donde no comes y bebes nada. De esa manera afliges, ok. So, como dice aquí, la expiación es el acto de reparar, enmendar o compensar una falta, pecado o error. Dice, en un contexto religioso, la expiación se refiere al proceso mediante el cual una persona busca purificar su alma o reconciliarse con Dios. Y sabemos que esto vino a ser a través del Señor Yahawashi, porque Él es el camino. Okay. Nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Okay. Dice, a menudo a través de rituales, sacrificios o actos de arrepentimiento. Ok. Y el Señor Yahawashi fue el último sacrificio. Ok. Y arrepentimiento es un estilo de vida. Ok. Por eso el Señor Yahawashi, que lo tenía preparado para otra lección, pero ahorita se me vino. Ok. El sermón del monte. Ok. Porque cuando el Señor Yahawashi empezó a proclamar o a iniciar su ministerio. Ok, él, como dijo aquí, lo voy a leer rápido. Dice, el monte del sermón donde Yahawashi pronunció las bienaventuranzas es clave para entender el comienzo de su ministerio y los principios que él estableció para el reino de Dios. Este sermón, registrado en Mateo 5 al 7, fue dado al principio de su ministerio público, después de que Yahawashi había comenzado a predicar y a sanar en Galilea. Fue en ese momento en que una gran multitud lo seguía, y él aprovechó la ocasión para enseñarles las verdades profundas del reino de Dios. Ok, eso vamos a hablar en un poquito de contexto. Dice, Yahawashi comienza su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista y de pasar 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Una vez que regresa, comienza a predicar el mensaje del reino de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ya ves, porque ese fue el principal. Arrepiéntanse. Con eso empezó el Señor Yahawashi. ¿Ok? Porque esto viene desde el interior. ¿Ok? Dice, él empieza a formar a sus discípulos y a realizar milagros de sanación y liberación, lo que rápidamente atrae la atención de las multitudes. ¿Ok? Y después de esto, ok, dice el sermón del monte, que el arrepentimiento, ok, eso es una obra que viene del Señor. Tú no te puedes arrepentir si el Padre primeramente haya decidido que tú te arrepientas y seas entregado al Señor Yahawashi. Ok, porque como dice aquí abajo, como dice aquí Filipenses 2:12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su propia salvación con temor y temblor.
¿ok? Porque temor y temblor es una de las principales cosas que hace obediencia, ¿ok? Dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ya ves, o el Señor, el Padre Yahweh, a través de su Hijo Yahavushai, ¿ok? Él hace, a través del Espíritu Santo, Él hace que nosotros queramos hacer, ¿ok? El querer y el hacer, ¿ok? Y esto es un regalo, por eso aquí dice en Efesios 2:8, dice, Salak, hermanos, dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y por esto no de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo del Señor. Por eso es que tenemos que estar agradecidos. Ok, por eso cuando vamos a ver las bienaventuranzas, te habla de un espíritu que una persona iba a estar. Ok, alguien que refleja algo que el Señor movió en su espíritu para creer, para tener fe, para ser contado como justo. Ok, dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya ves? Porque somos hechuras suya, creados en Yahavushai Hamashiach para buenas obras, las cuales Yahweh el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya ves? Esto es predestinación. Ok, y el Señor preparó todo esto y puso en su lugar a todos los que iban a tener arrepentimiento verdadero y traer de regreso al Señor y traer en una buena relación. Ok. Ya, lo voy a leer. Este es Hebreos 13:20. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yahavushai Hamashiach, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Yahavushai Hamashiach todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ya ves, el Señor hace que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Ok, y por eso es que tenemos que darle gracias al Señor. Ok, estar agradecidos. Ok, porque las bienaventuranzas es las bendiciones. Ok, so, como dice, como dice aquí, el sermón del monte como una declaración del reino. Dice, en este contexto, Yahavushai sube a una montaña para enseñar a sus discípulos y a la multitud que lo seguía. Aquí es donde pronuncia las bienaventuranzas, que son una parte importante del sermón. Este sermón es una declaración del carácter y las prioridades del reino de Dios. Ya ves, el carácter de las personas, ¿ok? Mostrando cómo debe ser la vida de aquellos que lo siguen, ¿ok? Mientras que las expectativas del mundo apuntan al poder, la riqueza y el estatus, ¿ok? Algo exterior. Pero el Señor vino a algo interior, que es el arrepentimiento desde el interior. Dice, Yahavushai enseña que el reino de Dios tiene un orden diferente, basado en la humildad, la justicia y la misericordia. Ok, que si no mal recuerdo, estas son los tres aspectos más importantes de la ley. Ok, Mateo 13. Un momento aquí. Ok. Yeah. Ok. Ya Mateo 23:23. Y esto es en contra de los fariseos. Ok. Como dice aquí, Yahavushai critica a los líderes religiosos. Ok. Mateo 23:23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas? Ok, y lo voy a leer de la NTV, digo de la Reina Valera. Dice, Mateo 23:23 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia
y la fe. Ok, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Ya ves? La justicia, la misericordia y la fe. Ok, que humildad es un espíritu, man, que lleva a fe. Ok, los humildes, los mansos. Ok, so, quería entrar en esto en otra lección, no me quería desviar, y lo voy a dejar así. Nomás voy a seguir en esta lección del Yawam Kippur, el día de expiación, que va de la mano. Ok, porque este día sirve para reflexionar, para pensar, ok, y pedirle perdón al Señor, que realmente es todos los días, ¿verdad? Pero este día es en especial, ok, que es un ayuno completo, no agua, no comida, y eso te aflige, ok. So, como dice aquí, dice en la teología cristiana, ok, la verdadera, alright, los verdaderos seguidores, la expiación se asocia con el sacrificio de Yahawashi. Ok, por eso tienes el libro de Hebreos 9 y Hebreos 10, ok, donde Pablo explica, ok, que era una representación de lo porvenir, del sacrificio del Señor Yahawashi. Ok, por eso cuando el Padre Yahweh le dio a Moisés el modelo a seguir, le dijo que se asegurara al 100% que siguiera las instrucciones tal cual. Ok, porque era una representación de lo que él vio en el cielo, ok, que iba a ser aquí en la tierra. Ok, so dice, quien según la creencia murió para expiar los pecados de la humanidad. ¿Ya ves? Porque él cargó con con todas nuestras iniquidades. Ok, lo vamos a ver. Ok, porque como vemos, a ver, lo vamos a agarrar de una vez en Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Y esto está hablando del Señor Yahawashi. Ok, dice, voy a ir al punto. Voy a empezar en 4. No, desde el 3. Desde el 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ok, y eso es como el Señor Yahawashi vino. Ok, él no vino como un poderoso militar, como alguien que se vestía de gran resplandor, como los fariseos. Ok, él no tuvo una apariencia atractiva para la gente. La gente lo rechazó y no cumplió con las expectativas del Mesías. Ellos esperaban a un líder, que trajera a Israel en ese preciso momento a la gloria o que lo liberara de la esclavitud. Ok, pero no era tiempo para eso. Ok, dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Ya ves, porque no cumplía con las expectativas que el pueblo o los incrédulos querían. Ok, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya ves, por eso, porque él cargó con todas sus rebeliones, el Padre no se fijó en él. Ok, por eso cuando el Señor estaba crucificado, él dijo, poder mío, ¿me has abandonado? Porque él sintió la presencia del Señor alejándose. Y no que lo haya dejado, simplemente que, como dice la escritura en Habacuc 1, Habacuc 1 y 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ya ves, porque el Señor Yahawashi cargó con todos esos pecados e iniquidades de nosotros, ¿ok? Que es una representación del chivo expiatorio.
¿Ok? So, vamos a seguir aquí. Dice, el día de la expiación, conocido como Yom Kippur, ok, así se conoce, pero en el hebreo es Yawam Kapar, ok, que significa día de expiación, ok, o día de apaciguar o día de perdón, ok, día de reconciliación, ok. Dice, es uno de los días más importantes en la tradición bíblica y está descrito principalmente en el libro de Levítico 16 y Levítico 23 del 26 al 32, que vamos a entrar ahí. Ok, este es un resumen. Dice, este día era designado para que el pueblo de Israel obtuviera perdón por sus pecados. Ok, que empezaba con el sacerdote que él ofrecía primero por su sacrificio y después por los del pueblo, como está escrito en Hebreos 9. Ok, ustedes hermanos pueden leer Hebreos 9 y Hebreos 10. Ok, dice, durante el día de la expiación el sumo sacerdote realizaba rituales especiales para purificar el tabernáculo y expiar los pecados del pueblo. Dice, aquí hay algunos puntos claves que mencionar de la escritura. Dice, sacrificio y rituales. El sumo sacerdote debía llevar a cabo sacrificios especiales como se describen en Levítico 16. Esto incluía la purificación del santuario y el sacrificio de un macho cabrio para el Señor y otro macho cabrio que servía como el chivo expiatorio, Azazel, ¿ok? O Aizazal en el hebreo. Dice, sobre el cual se ponían los pecados de Israel y luego era enviado al desierto. ¿Ya ves? Dice, un día de ayuno y reposo. El día de expiación debía ser un día de completa humildad, ayuno y descanso para todo el pueblo. Dios instruyó a Israel en Levítico 23 del versículo 27 al 28 que debían afligir sus almas y abstenerse de toda obra. ¿Ok? Era un día de descanso. ¿Ok? Y como dice en Isaías 58, porque ahí te explica cómo es afligir tu alma. ¿Ok? Y como dice aquí, el verdadero ayuno. Y voy a ir al versículo y 5. Dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma? Ok, ese es el punto. ¿Cómo aflige un hombre su alma? Por medio del ayuno. Porque la escritura aquí en Levítico no hace explícitamente diciendo que tenían que ayunar. Dice que tenían que afligir su alma. Ok, sabemos cómo afligimos nuestras almas por medio de un ayuno. Ok. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrás santa convocación y afligirás su alma. Y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. Ok, que esta ofrenda encendida, como dijimos, el Señor Yahushai ya lo tomó, Él ya lo hizo. Ok. Dice, ningún trabajo harás en este día porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Yahweh, vuestro poder. ¿Ya ves? Es un día de reconciliación. Y como mencionamos, no es que lo tengamos que seguir, pero es un acto de fe que agrada al Señor. ¿Por qué no hacerlo? Como dijo el apóstol, si está en nuestras manos, ¿por qué no? ¿Ok? Dice, la palabra expiación tiene un sentido de cubrir o limpiar. En este día los pecados del pueblo eran simbólicamente transferidos al chivo expiatorio, que luego era enviado lejos, representando la eliminación de los pecados de la nación. Ya ves, porque eso es lo que significa Azazal. ¿Cómo dice? Aizazal. ¿Ok? Como vemos aquí, que es el Strong 5799, que es Aizazal. Aizazal. Esa es la que, hermanos. Aizazal. ¿Ok? Dice, y tiene un origen del Strong hebreo 5795, que es Aiza, que significa cabra o chivo, y H o Strong hebrea 235, que significa Azah, que significa alejarse, ¿ok? Ir de un lado a otro, desaparecer, ¿ok? Por eso es que Aizazah o Azazel significa chivo de partida, porque eso es lo que representaba, es que se iba, ¿ok? Y eso era un chivo expiatorio, y cuando tú, y hasta hoy en día, usan ese término, ¿ok? Me han usado de chivo expiatorio. Oh, yo soy tu chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque se carga la culpa en él. Vamos a preguntarle, ¿qué es un chivo expiatorio? Dice, un chivo expiatorio
es una persona o cosa a la que se le atribuye la culpa de problemas o errores que en realidad no ha causado. El término proviene, y lo vamos a ver, proviene de esta antigua práctica, de nosotros, nuestra heredad, donde se liberaba un chivo en el desierto, llevando simbólicamente los pecados del pueblo con él, mientras el otro chivo era sacrificado. Eso también te da a entender que estas leyes y estatutos que el Señor dio, estas fiestas solemnes, y días altos para nosotros observar, solamente fue dado al pueblo de Israel. Y el Señor Yahawashi vino a hacer lo mismo, porque como Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque esto era solamente dado a la nación de Israel, nada más. Este pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto es solamente para Israel, no para nadie más. Y nosotros no estamos en el nuevo pacto aún, o en el segundo pacto, todavía no estamos. Tenemos las primicias, que es el Espíritu Santo, pero no estamos en el segundo porque aún no somos programados a ser perfectos. Todavía cometemos iniquidades, todavía enseñamos a nuestro prójimo, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque como dicen en Hebreos 8 y 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Sí, el ministerio que es el Señor Yahawashi, que un ministerio es un servicio público, que en especial esto es para Israel, empezando con el electo, dice, porque Él es sumo sacerdote, dice, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, sí, porque como mencionamos, iba a ser, la promesa es que no íbamos a morir, no íbamos a pecar, pues si no pecamos no morimos, y vamos a ser perfectos, o vamos a ser perfectos, toda la nación de Israel, pero hay unos que no la van a hacer en este lado, la van a hacer del otro lado, pero esa es la buena noticia para todo Israel, anyways, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no es que no hubiera un defecto en la ley, era en nosotros, porque no podía traernos a la perfección, como entramos en la última lección que entró en Hebreos 8 y 6. Dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que esos días, ¿cuándo va a ser? Esos días cuando el Señor establezca el reino, dice, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ya ves? Con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque esto solamente fue dado a la nación de Israel, y la historia de Egipto y todo lo que el Señor hizo por nosotros es solamente exclusivamente para Israel. Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, por eso es que el Señor tuvo que venir, el Señor Yahawashi tuvo que venir, porque Él se desatendió de con nosotros. El Señor no estaba tratando más con ofrendas, ni sacrificios, ni días solemnes, desde los días de Isaías. Como dice aquí Isaías 1 y 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienes a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. Porque lo estaban haciendo hipócritamente. Porque esto era lo que la ley decía, y ellos buscaban la perfección o la justicia por medio de la ley, pero la ley no les pudo dar eso, porque no hubo un cambio desde su interior. Por eso es que el Señor tuvo que, como cuando Él vino y desgarró las cortinas del templo, eso significa que la ley del sacrificio ya está nula. Él fue el último sacrificio, aunque el Señor no estaba lidiando con eso desde estos tiempos. Dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Porque lo estaban haciendo no en sinceridad. Dice, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas.
cuando extendías vuestras manos, cuando extiendas sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Lávense y límpialos. Quitad la iniquidad de usted de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Ok, y esto solamente iba a ser posible por medio del Señor Yahawashi. Ok, porque Él iba a traer un limpiamiento, un lavamiento por medio de su sacrificio. Y no podía hacer esto de otra manera. Dice, aprendan a hacer el bien. Ok. Busca el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ok, que como vimos al principio, todas estas cosas, las cosas buenas que al Señor le agradan, vienen a través de Él. Ok, por medio del Señor Yahawashi. Ok, por medio de su Espíritu Santo. Ok, so como dice aquí, versículo 10, Hebreos 8 y 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por poder. Ok, que eso es lo que iba a hacer el Señor, nos iba a programar a ser perfectos. Ok, nos iba a poner sus leyes en la mente, y como dijo el apóstol, ¿quién de ustedes? Ok, nadie en el mundo, nadie en la tierra se sabe las escrituras de principio a fin, así como él puso un ejemplo, como el libro de Elí, como ese actor, creo que se llama Denzel Washington, algo así. Él dictó la Biblia de pies a cabezas, y nadie puede hacer eso. Okay, eso quiere decir que no estamos en el otro pacto. Okay, porque como dice aquí, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Ya ves, y eso es lo que estamos haciendo. Esto es lo que yo estoy haciendo, es enseñar. Lo que los apóstoles hacen es enseñar. Mis maestros pues hacen enseñar. Esto quiere decir que nosotros no estamos en el nuevo pacto. Tenemos las primicias. Estamos entre el primero y el segundo. Estamos en medio. ¿Ok? Dice, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Ya ves? Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ok? Continuando aquí en lo que es el día de expiación, y punto 4, dice una ley perpetua. Se especifica, porque eso también el Señor lo hizo perpetuamente, fue una ley que Él estableció por siempre. Ok, como lo vamos a ver en Levítico Levítico 23, vamos a agarrarlo rápido. Levítico 23 y 31. Dice, ningún trabajo harás. Estatuto perpetuo es por sus generaciones en donde quiera que habites. ¿Ya ves? Yahweh se interpreta como la expiación definitiva por los pecados de la humanidad. Yup. A ver. Un momento aquí. Ok, continuando aquí. Dice, una ley perpetua. Dice, se especifica que el día de expiación sería un estatuto perpetuo para que Israel siempre recordara la necesidad de la purificación y del perdón de sus pecados. Ok. Dice en Levítico 16 y 29 al 30, se menciona que la expiación era necesaria para purificar al pueblo. Ok, dice, en el contexto del Nuevo Testamento, el día de expiación adquiere un significado más profundo, ya que la muerte y resurrección de Yahawashi se interpreta como la expiación definitiva por los pecados de la humanidad, reemplazando el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Ya ves, y eso es lo que mencionamos hace rato.
Dice, este ritual tenía un simbolismo profundo, ¿ok? Que este ritual es el día de expiación que vamos a ver acerca de los dos chivos. Dice, mientras el primer chivo era sacrificado como ofrenda por el pecado, el segundo chivo, el chivo expiatorio, Azazel, era enviado al desierto, ¿ok? Que Azazel significa chivo expiatorio. Dice, llevando los pecados del pueblo lejos de la comunidad. Esto representa la remoción de sus pecados y la purificación de la nación, permitiendo que el pueblo quedara limpio delante de Dios. Ok, que como hemos estado mencionando, esto es lo que el Señor Yahawashi y su sacrificio vino a hacer. Él llevó con todas nuestros pecados y transgresiones. Ok, dice, este acto de enviar al chivo al desierto indica que los pecados de la comunidad ya no están sobre ellos, sino que habían sido quitados y llevados lejos, marcando un nuevo comienzo en su relación con Dios, ok, con el Padre Yahweh. Ok. So vamos a ir aquí a lo que es en la escritura en Levítico 23 y 26. Dice, y el título es las fiestas solemnes, porque en Levítico 23 puedes encontrar las fiestas solemnes. Ok, so vamos a brincar a versículo 26. Y dice, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendrás santa convocación y afligirás sus almas. Ok, como vimos en Isaías 58. Dice, y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo harás en ese día, porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Yahweh vuestro poder. Ok, y como los apóstoles dijeron, si puedes agarrar el día de descanso, mejor. Ok, especialmente para hermanos que trabajan en trabajos pesados de construcción o que van a estar bajo el sol. Ok, pero si no, está bien, porque estamos en esclavitud. Y el Señor entiende esto. Por eso es que al principio dijimos que el Señor se conforma o el Señor es agradado con nuestro mejor esfuerzo, ¿ok? Con nuestra mejor intención, ¿ok? Dice, porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Yahweh, vuestro poder, ¿ok? Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, ¿ok? Dice Levítico 16 y 5, dice el día de la expiación o el día del perdón. Dice, y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para expiación y un carnero para el holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Sí, porque como dice en Hebreos 9, que el sacerdote o el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios por él, antes de presentarlos al pueblo. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor Yahawashi vino a hacer, porque si entendemos quién era el Señor Yahawashi en su vida pasada, él era Salomón, él era Adán, ¿ok? Y como Adán y como Salomón transgredió, y él vino a ofrecer por sus sacrificios y por los del pueblo. El Señor vino a cumplir la ley, ¿ok? Al pie de la letra, ¿ok? Como dijo él, ni una tilde ni una jota desaparecerá, ¿ok? Dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabros y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Y eso de Salomón, del rey Salomón y Adán, eso es a quien lo pueda recibir. ¿Ok? Porque tenemos que entender la reencarnación. ¿Ok? La muerte no nada más acaba en una, no, tú vienes otra vez. ¿Ok? Hay una reencarnación. ¿Ok? Y gente, cristianos especialmente, quieren sacar Hebreos 9 y 27. ¿Ok? Que esto está hablando y lo está comparando a la muerte de una persona. Una persona, por ejemplo, Rey David. Rey David nomás murió una vez, no murió 2 veces, pero vino otra vez su espíritu como Zorobabel. Pero Zorobabel murió una sola vez. ¿Ok? Daniel como Daniel murió una vez, pero su espíritu vino otra vez, porque la escritura dice que él se iba a dormir y que se iba a levantar otra vez, diciendo que es reencarnación. Ok, so, continuando aquí, versículo 7 otra vez dice, después tomará los 2 machos cabrios y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrios,
una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel, ¿ok? O Aizazal, que significa chivo expiatorio, chivo de partida, ¿ok? Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Ok, tenían que, sí, como dice aquí, versículo 15. Dice, después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciario, que esto es sobre el propiciario, que es sobre el arca del pacto, y delante del acta del pacto. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y algo que el apóstol Abraham la compartió es que el arca del pacto representaba al Señor Yahabushai, y él sacó algo que en mí pegó, que es cuando el Señor Yahabushai estaba en la tumba. A ver si lo puedo encontrar. Que estaba en la tumba, y que dos ángeles, al igual que a ver. No. A ver. Un momento aquí. Porque quería compartírselos. Porque Yahabushai, el Señor, representa ese arca del pacto. Deme un momento. Porque en el arca del pacto. A ver. Voy a buscar una foto. Bueno. Salomón, well, you know what? Nomás voy a leer lo que esto, porque sabemos que en la descripción del arca del pacto habían dos querubines que tocaban sus alas. So arriba del pacto, porque el Señor Yahabushai significa o representaba esa arca del pacto. So cuando Jeremías lo escondió, ellos marcaron el camino bien correcto y todo eso, pero cuando ellos fueron a buscarlo de regreso no lo encontraron. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que lo encontraran, porque eso era lo que iba a representar el Señor Yahabushai. Como el apóstol sacó esto, este es Juan 20:11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Yahabushai, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Ya ves? Y en el lugar santísimo era donde el Señor Yahabushai, el arca estaba. So como dice aquí, regresando a Levítico 16 y 16, porque todo esto es una representación de lo que iba a venir. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación del santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh, y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre de su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Ya ves? Todas las iniquidades, los pecados, rebeliones,
iban a caer sobre la cabeza del macho cabrio. ¿Ok? Dice, y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrio por el desierto, y esto tendrás por estatuto perpetuo, en el mismo, dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. ¿Ok? Y este mes séptimo y los días del mes se miden por medio de la luna. ¿Ok? Porque las escrituras nos hablan. Ok, vamos a agarrarlo. En Eclesiástico 43 y 6 dice, también hace salir la luna en sus diversos tiempos, y ella, como señal eterna, dirige los periodos. Por ella sabemos las fiestas y otras fechas señaladas. Ok, a través de la luna nosotros sabemos, y sabemos que estamos en el mes séptimo, en este día 10. Ok, que hoy bajando el sol es el día 11 del séptimo mes. Ok, y yo busqué una cosa. Y quería... Mire, esta página es GMS New Moons and High Holidays, o altos días sagrados o fiestas. Ok, ustedes hermanos, les recomiendo mucho que se suscriban por si no estaban suscritos. Ok, para saber cuándo es el día de descanso, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos. Ok, principalmente porque aquí hablan de o suben anuncios cuándo es el día de descanso, cuándo empieza, ok, y los días altos, ok, las festividades altas. Yo voy a dejar este link en la descripción, o si no, hermanos, búsquenlo así, ok. También, hermanos, aquí en el campo de español voy a encontrar su página de los hermanos que suben estos mismos, pero en español. Ok, so como vemos aquí, un calendario lunar, porque acabamos de leer la escritura que todo esto es a través de la luna. La luna señala los meses. Ok, y sabemos que el mes primero que pasó fue marzo. Ok, marzo 10 fue el principio del mes. Ok, y en marzo, el día 14, que fue del 23 al 24, ese fue el día de la Pascua. Ok, de marzo montamos 7 meses. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septiembre, el día 3. Ok. A ver, septiembre, el día 3. Ok, del 2 al 3. Ok, empezó el día de descanso porque ahí empezó el mes. Ok, de lunes a martes. Lunes bajando el sol a martes bajando el sol. Ok. Y como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos a 12. Ok. Estamos a 12 y hoy es el día 10º. Ok. Espero que haya sido transparente en eso. Ustedes hermanos, si quieren hacerle screenshot a esto, fue una buena imagen porque así nos dice saber cuándo va a ser la otra nueva luna, que también puede fallar, que no es exacto, pero sirve de buena referencia. Alright, regresando aquí, dice, afligirás sus almas y ninguna obra harás, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Ok, y esos extranjeros está hablando de israelitas. Ok, dice, porque en este día se hará expiación por ustedes. Dice, y serás limpios de sus pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para ustedes, y afligirás vuestras almas. Es estatuto perpetuo, y esto tendrás como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. ¿Ya ves? Esto es lo que el Señor Yahushua, a través de su sacrificio, Él iba a cargar con todas esas iniquidades. Vamos a ir aquí en Mateo 27 y 33. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos,
¿ok? Porque ya estaba crucificado. Repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron en sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Ok? So el Señor aquí crucificado, como dice en Gálatas 3:13, que Él cargó con maldición. ¿Ok? Porque como dice aquí, Gálatas 13:13, Yahawashi HaMashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. ¿Ok? Y eso está en Deuteronomio 21:22, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieras morir, y lo colgaras en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Ok? Por eso es que José, el rico, el secreto discípulo del Señor Yahawashi, él fue y le rogó a Poncio Pilato porque le entregara el cuerpo del Señor Yahawashi. ¿Ok? Por eso es que él fue. ¿Ok? Dice, porque maldito es Dios, maldito por Dios, Salaki, hermanos, Salaki. Dice, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu poder te da por heredad. Ok, la palabra ahí por maldito es la Strong Hebrea 7045, que es Kualalá, que significa maldición, vilipendio o execración. Que la palabra execración, dice, se refiere a la acción de maldecir o expresar una fuerte condena hacia algo o alguien. Ok, que es lo mismo que se hizo en el chivo, porque él cargó con todos los pecados, lo mismo que pasó con el Señor Yahawashi. Ok, dice, la palabra implica una profunda aversión y rechazo, a menudo de manera intensa y vehemente. Ok, ya ves, por eso que cuando vamos a seguir leyendo, ok, aquí en Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok, que era como desde las 12 hasta las 3. Ok, dice, y creo que era un eclipse, ok, porque otros evangelios también lo describen que el sol se oscureció. Ok, y eso es similar a un eclipse. Ok, dice, cerca de la hora novena, Yahawashi clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Ok, y esto el Señor lo dijo porque Él sintió que el Padre quitó su presencia de Él, quitó su rostro de Él. Ok, ¿pero por qué? Porque ya vimos en Habacuc 1:13 que el Señor tiene ojos limpios y no puede ver maldad. ¿Por qué? Porque el Señor Yahawashi cargó con todas nuestras maldades, nuestras iniquidades. Ok, por eso fue hecho por nosotros maldición. Fue hecho por nosotros maldición. Ok, que esa palabra por maldición es Kualalá, que significa, que implica una profunda aversión y rechazo, a menudo de manera intensa y vehemente. Ok, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Ok, porque él pensaban que estaban llamando a Elías. Alright, dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahawashi, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó su espíritu, diciendo que murió. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Ok, que eso es lo que dijimos, que el velo del templo se rasgó es porque la ley del sacrificio fue ya nula, y el Señor Yahawashi fue el último sacrificio. Ok, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ya ves, y otros evangelios, otras cartas relatan lo mismo y dijeron que vivieron vidas completas. Ok, dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y apreciaron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Yahawashi, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron,
verdaderamente este era hijo de Dios. Ok, so, eso era todo, hermanos. Era básicamente el punto. Ok, este es el día de expiación, el Yawam Kapar, y termina ahora bajando el sol. Ok, so espero que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahak Wadash. Ok, hasta la próxima. Shalom.